Bienvenidos a una transmisión del ministerio del pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la iglesia. Casa de David, la iglesia, nace por la inspiración de la palabra de Dios. Después de esto, volveré y reedificaré la casa de David que está caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Hechos 15, 16, 18. En 2 décadas de ministerio, contamos con más de 12,000 horas de orientación psicoteológica a personas que han restaurado su vida, familia, ministerio y entorno. Cerca de 450 personas en diferentes partes del mundo estudiando para transformar su sociedad. Pastores, líderes de iglesias, familias, parejas y personas en general. 7,400 oyentes mensuales en la emisora Crea Radio, impactando con nuevas tecnologías la forma de transmitir la palabra de Dios en los 5 continentes. 2 plataformas de streaming en vivo con transmisión 24 horas y un campus educativo interactivo. En Casa de David, la iglesia, puedes aprender a creer y a pensar lo que has creído, con una visión cristiana y una misión humana para restaurar personas, parejas, familia y sociedad, con un estilo de vida dirigido por Dios para la gloria y honra de su nombre. Bienvenidos siempre a Casa de David, porque tú eres la iglesia. Bienvenidos a todas las personas que están conectadas en esta transmisión en vivo. En este momento, cierra ahí tus ojos en tu hogar, en el lugar en donde estés, y declárale Salmo 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Dios, gracias, Señor. Gracias porque tú vas de victoria en victoria, Señor. Gracias porque a pesar de que nosotros desfallecemos, tú siempre eres fuerte, Señor. Tú siempre estás ahí para nosotros, Dios. Gracias, Padre, porque tú nos sostienes, porque solo tú eres Dios, Señor. Porque en esta mañana te queremos declarar y te queremos decir cuán poderoso eres, Señor. Porque sentimos tu poder día a día, Señor. Porque todo lo haces bueno, Señor. Gracias, Padre, porque te podemos exaltar y decir cuán fuerte eres, Señor. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Gracias, Señor, porque tú me transformas, Señor. Porque tú todo lo haces nuevo, Señor. Porque somos barro en tus manos, Dios. Moldeanos, Señor. Haznos fuertes, Dios. Sosténnos. Y yo quiero ver
Tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, La esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. ya no vivo yo. Cristo vive en mí. El barro quiero ser en tus manos, ya no vivo yo. Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. En gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Gracias, Señor, porque somos transformados en ti, Señor, porque podemos creer y confiar en tu palabra, Dios. Gracias, Padre, porque tú vas de gloria en gloria, Señor, y de victoria en victoria, De Dios. gloria en gloria te veo, Dile ahí en tu Dios. casa. De gloria en gloria te veo, Declárale. Dios. De gloria en gloria te veo, Podemos ver su Dios. gloria. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria En gloria, te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. oh, 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 oh. Gracias, Dios, porque solo tú eres el Señor, Dios. Gracias porque en esta mañana queremos ser llenos de tu Mi alma espíritu. clama por tu espíritu. Queremos sentirte, Dios. Eres mi único anhelo. Eres la llama que enciende mi ser, Gracias, Padre. mi protector y mi consuelo. Levanta tus Quiero manos más y más y de dile. ti. Quiero más y más de ti. Solo queremos de ti, Señor. Ven y Declárale. lléname de ti, Espíritu de Dios. Solo queremos llenarnos de ti, Señor, de tu espíritu. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Te queremos sentir, Dios. Habita en Tu nosotros. Santo Espíritu está sobre mí para anunciar las buenas nuevas, dar libertad a los cautivos y sanidad a los heridos. Gracias, Dios. Oh, quiero más y más de ti. Queremos de ti, Señor. Oh, quiero más y más de ti. Llénanos, Padre, llénanos, Señor. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios.
tomes nuestra vida, Señor. Toma nuestro hogar, Dios, nuestra economía, nuestro trabajo, Dios, nuestra vida personal. Llénanos de ti, Dios. Te queremos sentir. Queremos vivir contigo, Señor. Queremos vivir en ti. Sopla Espíritu, anhelamos más, como un viento recio, ilúminanos. Sopla Espíritu, te anhelamos más, como un viento recio, ilúminanos. Sopla Espíritu, anhelamos más, como un viento recio. Sopla Espíritu, sopla Espíritu, te anhelamos. Ven y sopla como un viento. Inúndanos. Sopla Espíritu, anhelamos más, como un viento recio. Inúndanos. Sopla Espíritu, anhelamos más, como un viento recio. Inúndanos. Gracias, Padre. Te anhelamos, Señor. Ven. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname, ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Te anhelamos, Señor. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname. Gracias, Señor, porque tú habitas en nosotros, Dios. Porque siempre estás aquí, Señor. Te podemos sentir, Dios. Toca nuestros corazones. Llénanos de tu espíritu y enséñanos tu poder, Señor. Queremos ser llenos de ti. Queremos ser llenos de tu espíritu, Señor. Queremos que habites y que nunca te vayas, Señor. Gracias, Dios. Sopla Espíritu, Sopla, Señor, anhelamos como más, viento. como un viento recio. Inúndanos. Sopla Espíritu, anhelamos más, como un viento recio. Sopla, Inúndanos. Señor, Sopla tu Espíritu, espíritu, Señor. te anhelamos más, como un Anhélalo. viento recio. Anhela su espíritu. Inúndanos. Sopla Espíritu, anhelamos más, como un viento recio. Inúndanos. Gracias, Dios.
Acompáñanos y dile: ven y lléname con todas tus fuerzas de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname, ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Una última vez: ven y lléname, ven y lléname. Levanta tus manos de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname, Llénanos, de ti. te anhelamos. Espíritu Anhela al Señor, de Dios. anhela su Espíritu. Clámale, declara cuán bueno es Él en tu vida. Ahora tenemos un portal seguro donde puedes realizar tus donaciones. Ingresa a www.eduardoropart.com, link donaciones. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Bienvenidos. Este es el tiempo que Dios preparó para que estés con reverencia delante de Él. Ya hemos estado en un tiempo de adoración y venimos a la palabra. Por favor, inscríbase y suscríbase en este canal, porque por medio de esa suscripción y de esa inscripción, aquí en el botón de suscripción, puedes hacer clic en la campanita y en la suscripción para poder tener la claridad y la precisión de enviarte los mensajes, el material de apoyo y todo lo que nuestro ministerio quiere compartir con cada uno de ustedes. La necesidad de victoria es el mensaje que pedimos al Señor que tenga en cada uno de nosotros la posibilidad de ministrar en el Espíritu Santo y de vivirlo, de llevarlo a la práctica. Dios nos ha dado hoy esta tarea de poderle llevar a usted un mensaje inspirado en la palabra de Dios. Por eso, con toda la concentración, la reverencia, le invito a que saque su Biblia, a que reciba el mensaje de la palabra de Dios, que allí donde está, en su casa, en el lugar de su trabajo, en el sitio donde se encuentre recibiendo esta transmisión, usted pueda sacar también su Biblia. Si la tiene en un dispositivo digital, puede también observar. Cuando usted observa lo que estamos leyendo, pues obviamente es mayor la concentración y mayor la bendición de Dios en la comprensión de la palabra. Vamos a estar tratando un tema muy importante y es un pasaje de la Biblia que para muchos es conocido y para todos seguramente comprendido, y es el pasaje en donde Jesús, después de 18 años, 12 a los 30 son 18, aparece públicamente, es decir, empieza a escribirse el mensaje del Mesías a través de los hechos que él tiene a partir de ese momento. De manera que va a estar muy interesante el mensaje, mucha atención, concéntrese usted muy bien allí con su bloc de notas, tome nota, eso es muy importante tener en cuenta lo que el Espíritu dice a través de quien le está predicando,
y pueda llevar a la práctica su vida. Yo soy Eduardo Ropart, le bendigo en el nombre de Jesús y le invito permanentemente a que esté en contacto con nosotros a través de este canal. Los domingos tenemos transmisión 8 en punto de la mañana a través del canal Casa de David TV. Usted puede entrar allí y verlo a las 8 en punto de la mañana o puede acompañarnos a las 10:30 de la mañana también los domingos aquí en este canal de Eduardo Ropart. Cuando usted se suscribe, se inscribe, le llegan notificaciones todos los días para que podamos interactuar con un mensaje diario de la palabra de Dios y en especial obviamente los domingos. Quienes se congregan con nosotros a través de la plataforma digital, a través de este espacio online, los bendecimos en el lugar donde se encuentren, reciban una bendición grande y vamos a pedir a Dios por medio de esta oración que permita que su concentración, que la puntualidad de poder llevar la palabra esté precisa en este momento sobre su casa, sobre su lugar. Señor, te pedimos en este momento que cada persona, cada vida, cada ser, cada familia, cada representación, Señor, institucional, bien sea eclesiástica, gubernamental o independiente, pueda recibir la presencia de Dios. En este momento, en la condición en que se encuentre la persona que reciba este mensaje, en la situación por la cual transite, en la bendición por la cual se encuentre o en la situación de adversidad por la cual atraviese, tu palabra llegue, Señor, con puntualidad y pueda redimir, pueda empezar a alcanzar la victoria en medio de una necesidad. Bendigo a cada persona en su techo bajo la protección de Dios, en su lecho con paz y sanidad y en su mesa con provisión. En el nombre de Jesús, tu vida por los lugares donde va tiene un ejército de ángeles, venido por la voluntad de Dios, llamado por la palabra para que acampe a tu alrededor y proteja tu vida al igual que la de tu familia. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos entonces a entender que Jesús, cuando está allí, estamos narrando lo que está en Mateo capítulo 3 y capítulo 4, libro de Mateo, el Evangelio de Mateo 3 y 4, dice la palabra allí que Jesús estaba llamado por Juan el Bautista, lo llamó. Esa voz que clama en el desierto dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y va al bautismo, se sumerge, se bautiza en obediencia, recibe la voz del Padre y sale de allí y entra a un tiempo tan importante porque las palabras de Jesús en medio del bautismo lo comisionan y lo preparan para una victoria. Él sale de sumergirse, antes de dar una buena batalla, antes de entrar en una batalla, hay que dar pasos de obediencia. Y Jesús sabía lo que le esperaba, necesitaba dar un paso de obediencia. A veces la gente quiere obedecer después de obtener, pero en el caso que Jesús nos está enseñando, Él obedece y luego entra a atender la adversidad. ¿Y cuál es el paso de obediencia? El bautismo. Él va al bautismo, incluso sorprende al bautista. Porque él le dice, pues yo no soy digno de atar una sandalia tuya ahora que te voy a bautizar. Y él le dice, bautízame. Necesito el bautismo como una manera de obediencia porque yo sé que voy a enfrentar. De manera que una forma de obediencia es que usted esté aquí escuchando este mensaje y esté muy atento a la palabra de Dios. Es un buen inicio el que usted esté atento aquí, alguien diga amén. Y en este instante, Jesús empieza a dar esos pasos de obediencia y a prepararse para una batalla, la batalla contra la necesidad humana, la batalla contra la gran necesidad humana. Cada necesidad humana necesita una victoria y por eso Jesús sale del bautismo y entra allí a enfrentar un adversario. No hay adversario si no hay necesidad. Si no existiera una necesidad, no tendríamos un adversario, porque si no existieran las necesidades, el adversario no tendría ni siquiera acción ni objetivo del por qué existir. Por eso es muy importante que entiendas el concepto de necesidad. Las necesidades insatisfechas son sensaciones de derrotas. La mente humana generalmente tiene sensación de derrota o de fracaso o de frustración, de decepción, que después
termina manifestándose en angustia, en crisis de ansiedad, en pánicos, en miedos, en problemas, en dificultades emocionales y psicológicas, porque las necesidades no satisfechas generan esa sensación, generan esa derrota. Por eso es que las necesidades crean muchos problemas. Las necesidades crean problemas como la pobreza, por ejemplo. Eso es un gravísimo problema. Las organizaciones mundiales hacen grandes esfuerzos, por lo menos de lo que creemos nosotros que lo hacen, para combatir precisamente la pobreza, y no ha sido posible en la historia de la humanidad. Entre otras cosas porque Jesús dijo, siempre tendrán pobres. Es decir, disminuir la pobreza debe ser una tarea de todos, pero erradicarla completamente es una situación que hay que entenderla con claridad, porque la pobreza es la manifestación de una gran cantidad de necesidades. Otro de los problemas de las necesidades tiene que ver con las enfermedades, tanto físicas como mentales. Una persona se enferma emocional y físicamente porque carece de algo, y eso es una necesidad. Y obviamente al aumentar las necesidades físicas, empiezan a aumentar las necesidades psicológicas y emocionales. Siempre le digo a la gente que el miedo no existe. El miedo creado, ¿no? El miedo que uno puede crear, porque como no existe, uno lo crea mentalmente. El miedo es una emoción que protege a la gente, pero el miedo no existe cuando realmente la persona no lo crea, no lo gestiona, no lo programa dentro de su mente a través de experiencias o a través de informaciones. Los miedos emocionales, pues obviamente están siempre manifestándose en la vida de una persona como una forma de protección. Pero los miedos mentales a los cuales me estoy refiriendo es producto de las necesidades, y a mayor necesidad, mayor creación de miedos mentales, y por eso obviamente tanta enfermedad y tanta situación compleja obviamente frente a la vida, frente a las respuestas de la vida. La necesidad es sinónimo de escasez, y obviamente la escasez produce muchos problemas. Jesús entra en escena nuestro Señor Jesucristo, y de inmediato identifica el gran problema de la humanidad, que para muchos podría pensarse que es el pecado. Y obviamente ese es el grave problema de la humanidad, es ese. Pero antes de ese gran problema llamado el pecado, existe algo llamado necesidad. Y usted puede decir, bueno, pero por favor, quisiera interpretar correctamente, porque el pecado, a eso vino el Señor Jesús. Pero si nosotros observamos el inicio de Él en su vida como Mesías, y obviamente como pastor, y obviamente como maestro, y como Dios hecho hombre, pues entendemos que vino a combatir la necesidad. Porque la necesidad causa el pecado, porque el pecado causó las necesidades. Eso fue lo que pasó. El pecado provocó las necesidades, por eso las necesidades provocan pecados, provocan tentaciones. Y a eso vino el Señor, a enfrentar esa situación, y el inicio de todo aquel que va a enfrentar una situación humana empieza por observar la necesidad. El enemigo creó la necesidad, entre otras cosas, creó la necesidad de conocer el mal. Cuando le hace la oferta a Adán y Eva, le dice, yo quiero que ustedes conozcan el fruto del mal para que puedan ser como Dios. Le creó una necesidad, y al crearle la necesidad, le creó la necesidad para derrotarlo. Obviamente, al acceder a ese concepto de conocer el mal, el ser humano empezó a tener múltiples necesidades. La necesidad causó caos en la humanidad, y el caos causó demasiadas necesidades. Entonces empieza a envolver al ser humano el caos y la necesidad. Todos hemos estado necesitados de algo, y ¿cómo se siente cuando no hay satisfacción de esa necesidad? Un caos. Se siente la desesperación, se siente la impotencia. Con frecuencia los seres humanos resolvemos necesidades, pero creamos otra, y no salimos de allí. Este mensaje es muy importante para que usted aprenda a ponerlo en práctico. La necesidad de una victoria. La necesidad
a veces cuando se satisface, empieza a crear otra. Le voy a dar un ejemplo. Hay personas que tienen la necesidad de estudiar y ingresan, le dan la entrada a una institución y ahora tienen la necesidad de pagarle a la institución. Y cuando le paga la institución, entonces tiene la necesidad de aprobar sus materias. Y luego crea otra necesidad y a medida que va avanzando va creando. Esa es la vida. Pero cuando esas necesidades no son resueltas o no son satisfechas, vienen los problemas. Aquí viene el mensaje importante en donde nuestro Señor Jesucristo nos enseña a vencer esa necesidad y esa adversidad. Capítulo 4 del libro de Mateo dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto, para que usted lo lea también allí en pantalla y lo pueda ver también en la palabra que usted tiene en la mano. Dice el capítulo 4 de Mateo, versículo 1, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Mire esto, la necesidad de vivir, el primer impacto con la necesidad para una victoria que el enemigo había creado como una posibilidad para una derrota. Por eso cuando Jesús se enfrenta al enemigo, lo está enfrentando en el espíritu y observa que la necesidad de vivir, la necesidad de alimentarse, la necesidad de en ese momento, 40 días, 40 noches sin comer. Obviamente tiene necesidad. Jesús no dijo: no, yo no tengo hambre. Jesús no respondió: aquí el problema no es de hambre. Yo ya me acostumbré a ayunar. Él tenía la necesidad. Y al tener la necesidad, el enemigo observó cómo podía llevarlo a que esa necesidad le causara una derrota. Entienda bien esto. Cuando usted ve una necesidad, hay una propuesta para que usted esté derrotado. Cada necesidad tiene la tentación para que usted sea derrotado. Eso es una tentación muy grande. Las necesidades son parte de la vida humana, de todo lo que hay debajo del cielo hay una necesidad. Pero esa necesidad, después del Edén, tiene un adversario. Toda necesidad tiene un adversario. A veces se manifiesta muy fuertemente, otras muy sutilmente, o muchas veces hay un gran engaño en donde es lo más peligroso, porque usted no se da cuenta que esa necesidad, al suplirla de una manera totalmente diferente a como Dios dice, pues va a tener un final bastante complejo. Toda necesidad tiene una tentación para la derrota. Por eso esa sensación de derrota con frecuencia la tenemos cuando no se satisface la necesidad. Pero aquí hay algo mucho más profundo, atentos a esto. Fíjese que le dice el enemigo, el tentador, dice aquí el versículo 3, se le acercó y le propuso. Se le acercó a la necesidad y le propuso. Toda necesidad tiene una tentación y una propuesta. Y le dice: si eres el Hijo de Dios. Es decir, le entra con las palabras a moverle su posición y su esencia. Escucha bien, ninguna necesidad puede quitarte tu condición de hijo de Dios. Hay mucha gente equivocada que piensa que si un hijo de Dios pasa por dificultades, no tiene la calificación de hijo de Dios porque no tiene el testimonio. Hay que leer los evangelios, hay que leer la palabra de Dios. Por supuesto que hay que dar los pasos para que las cosas marchen bien. Qué bueno sería que no tuviéramos nunca ningún problema, ninguna tacha, ninguna dificultad. Pero fíjese, cada vez que hay una necesidad, viene un tentador. Cada vez que tú tengas una necesidad, entiende que hay una tentación, hay una oferta. Y se le acerca, y lo primero que te ataca es tu condición de hijo de Dios.
Pero si se atrevió a hacerlo con Jesús, ¿no se va a atrever a hacerlo con nosotros? Claro que lo va a hacer. Y lo hace más. Y si tú, que hijo de Dios, y mira esas necesidades que tienes, y tú, hija de Dios, y mira todo lo que pasas. ¿Cuánta gente cerca no te dice, pero tú que vives orando y vives entregado y no te va bien? ¿Por qué no te va tan bien si vives tan entregado a Dios? La gente tiene una confusión espiritual muy grande. Entonces entra la palabra y empieza a decirle en la mente de un hombre necesitado, porque está como hombre, Jesús, necesitado de comer, necesitado de ponerse bien, porque además está al frente de un adversario y tenía que ponerse bien, por lo menos físicamente. Él está en ayuno, espiritualmente está muy fuerte, pero físicamente está muy débil. ¿Cuánta gente está espiritualmente muy fuerte, pero económicamente muy débil? ¿Alguien más con ustedes? ¿Cuánta gente no está muy fuerte espiritualmente, pero muy débil matrimonialmente? ¿Alguien más con ellos? ¿Cuánta gente no está muy fuerte espiritualmente, pero tremendamente débil en su vida física? Está enfermo. Mucha gente está muy fuerte espiritualmente, pero muy débil familiarmente. Entonces, la iglesia está muy fuerte espiritualmente, pero muy débil de criterio, muy débil de concepto, muy débil de argumento. Entonces, hoy podemos ver que Jesús también tenía en ese momento una gran fortaleza espiritual, pero una gran debilidad física. Y si no, no hubiese sido tentado. Y si no, el enemigo no, el Señor le dice, pero ¿cuál hambre? Aquí nadie tiene hambre. ¿De qué hablas? Nunca negó el hambre que tenía. Jamás negó la debilidad que estaba pasando. Nunca la negó. Dice la palabra de Dios que tuvo hambre, que tuvo esa sensación de hambre. Entonces el enemigo va y ataca. Si de verdad tú eres un hijo de Dios, mira la propuesta. Dile a estas piedras. Yo sé que tú has oído este mensaje 1000 veces o lo has leído, pero no sé si lo has comprendido. Desde este punto, claro que sí. Si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. La necesidad de la comida y la solución como un atajo. Dile a las piedras que se conviertan en pan. Escúchame bien esto. Los milagros se hacen. Los milagros se hacen. Se puede convertir una piedra en pan. Claro, los milagros los hace Dios. Escúchame bien. Y eso lo sabe el enemigo. Ten en cuenta esto. No pierdas el concepto del mismo enemigo. El mismo enemigo le dice a Jesús, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Quién es Jesús? Es Dios hecho hombre. El enemigo sabe más que cualquiera que es Dios el que hace milagros. Es Dios el que hace milagros. El enemigo sabe. Por eso le dice a Jesús, si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Le dice rápidamente que el que convierte las piedras en pan podría ser solo Dios. Hay una verdad en la manifestación de una tentación, por eso engaña, porque hay una verdad. Porque hay una verdad. ¿Cuánta gente no es engañada en medio de una necesidad porque ve la verdad? Dice, pero Dios podría cambiar esta situación, ¿o no? Si estás enfermo, Dios te puede alentar. Así, te puede alentar así. Si tú tienes una necesidad, te puede dar. ¿Y por qué no? Dios lo puede hacer de diferentes maneras. Multiplicó en un instante panes y peces, abrió el mar en un instante, logró proveer a una viuda aceite de una manera totalmente sobrenatural cuando tenía un poco nomás. Y muchos otros pasajes de milagros, sanó un ciego, liberó un endemoniado. O sea, las cosas eran al instante. ¿Se pueden hacer? Claro que sí. Pero mira esto que nos enseña cómo tener la victoria en una necesidad. Alguien diga amén, levántese y diga esto es para mí y dele alabanza a Dios. Entienda esto. Como esta necesidad necesita ser satisfecha,
necesitamos satisfacer hoy necesidades legítimamente, no con soluciones ilegítimas, sino legítimas. ¿Y cómo así que legítimas o ilegítimas? Sí, mira esto. La solución necesita entender una necesidad legítima. La legítima necesidad es que él tiene hambre para vivir. Escucha bien esto, hambre, y cuando satisface esa necesidad no es para llenar su pancita, sino es para poder vivir. ¿Entiende esto? Es el enemigo el que empieza a generar una derrota ilegítima. ¿Alguien está entendiendo esto? Una derrota ilegítima en tu necesidad. Te lo está ofertando. Y él dice, mi necesidad es legítima por la respuesta que da Jesús. Escúchame esto. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Está hablando de vida. No solo de pan vive el hombre. Todo el mundo se queda centrado en el pan y a lo mejor se imagina una buena cantidad de pan después de un ayuno. No era el hambre, era la necesidad de vivir. Y vivir es una necesidad. Y hay necesidad para poder vivir. Y Jesús le responde y le dice, mira, ¿sabes qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino, aquí está la clave de esto, toda la palabra que sale de la boca de Dios. Quiero que entiendas esto. ¿Sabe qué le está diciendo Jesús? A la necesidad, en medio de la necesidad le dijo, cállate, Satanás. Eso es lo que le está diciendo. Ahora en medio de su necesidad, dígale, cállate, Satanás. Porque no quiero que tenerte a ti como consejero, no me vengas a decir qué debo hacer como hijo de Dios. Escucha esto y alguien ya está entendiendo. Hay gente que se le acerca y se le aconseja de parte del enemigo y dice, ven y yo te digo, ¿sabes qué? Cállate, Satanás. No es a ellos, es al diablo. Cállate, Satanás, porque escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí es clara la victoria y alguien diga amén por esto. Tu vida en medio de una necesidad se soluciona legítimamente con la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando la palabra sale de la boca de Dios, tú debes entender con claridad de la palabra que da vida. En medio de una necesidad, la palabra de Dios tiene una victoria llamada vida, que por encima de tu necesidad hay una palabra que respalda tu vida. En el nombre de Jesús, alguien levántese y dele por unos minutos alabanza a Dios. Alguien levántese y dígale gracias, Señor, porque en medio de mi necesidad hay algún poder grande y poderoso que está detrás mío y es el poder de Dios. Es algún poder sobrenatural. Yo no lo puedo entender, pero Dios hoy te lo está dando a entender, que viene de la boca de Dios para impulsar tu mente, para estabilizar tus emociones y decirte, ¿sabes qué? Más que pan, que es lo que necesitas, hay un respaldo cuando tú no te dejas afectar y derrotar por una solución ilegítima en una necesidad legítima. El diablo estaba diciendo, la solución es el pan. Y el Señor le estaba diciendo, cállate, Satanás, la solución es la vida. En cada necesidad se puede estar jugando tu vida. ¿Cuántas personas en medio de una necesidad empiezan a hacer lo que no deben hacer? En medio de una necesidad arriesgan su vida. En medio de una necesidad arriesgan su hogar. En medio de una necesidad arriesgan su empresa. En medio de una necesidad arriesgan todo lo que han tenido. ¿Sabes por qué? Por la necesidad. Hay personas en las calles arriesgando su vida por necesidad. Porque tienen una necesidad válida, legítima, pero arriesgan su vida. Porque el enemigo nos habla
de hacer las cosas así. Cuando Dios dice la vida depende no de lo que diga el enemigo, sino de cómo lo soluciona Dios. Ahora, en medio de esa necesidad, hay una victoria de vida en el nombre de Jesús. Anota allí para que te quede bien claro y bien anotado. En medio de toda necesidad hay una palabra que respalda mi vida. Alguien diga amén por eso. En medio de una necesidad hay una palabra que respalda mi vida. Dios está mirando más que tu necesidad, tu vida. Porque por la necesidad del enemigo te hace una oferta, te hace una tentación y empieza a generar dificultades. Yo no entendí por muchos años leyendo este pasaje qué tiene que ver con esto. ¿Por qué sería tan fácil decir, por qué el tentador viene y le dice a Jesús, dile a estas piedras que se conviertan en pan y comes y sacias tu hambre? ¿Cuál es el problema? El problema es que la solución es ilegítima en una necesidad legítima. La solución legítima es que la palabra de Dios respalda tu vida a pesar de la necesidad que tienes. Y toda necesidad tiene una victoria en la palabra de Dios. Alguien diga amén y celebre al Señor grandemente. Siempre debes tener en cuenta que la victoria en una necesidad viene por la palabra de Dios. Si Dios te dijo en medio de una necesidad, así la necesidad. Mira que Jesús siguió con hambre, ¿sí? Pero la palabra le dio una victoria sobre el enemigo y pudo tener una legítima bendición. No es la necesidad la que va a ser satisfecha. Es la palabra que le va a dar una victoria a esa necesidad y queda más que satisfecha. Significa que Jesús no comió, claro, pero no se dio a una solución por atajos. ¿Cuántas veces tomamos atajos buscando una solución y no esperamos que la palabra de Dios nos hable, nos diga que respalda nuestra vida? Así la necesidad siga, hay un respaldo de tu vida y vencerás al enemigo. Escucha esto, si el enemigo no está, la necesidad se suple. Si el enemigo está, aunque se solucione, tienes un adversario de tu vida. Y eso te lleva a la esclavitud. Espero que estemos entendiendo. Punto número 2. Mira la segunda victoria que Él da en medio de una necesidad. Quiero que leamos Mateo 4, 5 y 7. Dice la palabra de Dios. Luego el diablo, para que lo tengas en cuenta. Gente que dice, era el diablo, pero si eso lo dice la Biblia. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa, es decir, a Jerusalén, e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y qué atrevido, ¿no? El diablo, ¿no? Lo llevó al templo. Hay gente que lo llevan al templo de la mano, pues no sabe quién lo lleva. Lo llevó al templo, a la parte más alta de Jerusalén, a tomar riesgos. Toda necesidad de inmediato tiene un riesgo. Todas las necesidades tienen de inmediato un riesgo. En sí misma tienen un riesgo. Todas las necesidades. Entonces, hay que entender que si asumimos una necesidad, también estamos asumiendo un riesgo. Es inherente a la necesidad. El riesgo de no satisfacerla, el riesgo de generar una consecuencia. Tenemos una necesidad no satisfecha y si no se resuelve, no se satisface, tiene otro problema, otra necesidad y otra adversidad. Recuerda que las necesidades tienen 3 momentos. La necesidad en sí misma, la necesidad con el adversario incluido, que es lo que está tratando Jesús, y la consecuencia de esa necesidad con el adversario ya como amo de la situación. Eso es lo que Él quiere, que cuando ofrece soluciones en las necesidades, caigamos en esa trampa y Él pueda esclavizarnos. Esa es la manera, esa es la forma como opera. ¿Alguien está entendiendo esto? Cuando tú entiendes este mensaje es un mensaje de vida, este es un mensaje clásico.
Es un mensaje para todos, para todo momento. Es un mensaje, cuando hablo clásico, es que aplica en todos los tiempos, aplica en todos los momentos, porque es para la vida. Debes compartirlo con la gente, porque todo el mundo tiene necesidad, pero no sabe cómo resolverla. O a veces el enemigo se incluye en las soluciones y después somos esclavos de tantas dificultades que nos apartan incluso de Dios. He visto mucha gente que le da la solución o satisfacción a una necesidad y de inmediato se aparta totalmente de Dios, porque la solución la aparta, la esclaviza. Hay mujeres que se casan y por un bienestar económico pierden su vida espiritual, porque su esposo se lo puede dar, pero de inmediato le prohíbe hablar de Dios, creer en Dios. Y terminan apartados, diciendo que son magníficos esposos, pero no son de Dios. La solución, sin Dios. Y no quiero decir que te casaste con el diablo, sino que el diablo cumplió con el objetivo. Y es, solucionaste, pero sin Dios. La misma oferta del Génesis, la misma, es la misma. Pero así también pasa con un hombre que se casa y le puede pasar lo mismo. Que montó una empresa y la empresa lo aparta de Dios. Las ocupaciones, los problemas, la abundancia, apartado de Dios. Los niños crecen en Dios porque escuchan la palabra junto con sus padres. Escuchan la palabra, se la enseñan sus padres. Pero llegan a la adolescencia, a la juventud, y consiguen amigos, novios, novias, y se apartan de Dios. Solucionan una necesidad afectiva, pero se apartan de Dios, o los apartan de Dios. Hay cosas más entretenidas, hay juegos más entretenidos que escuchar un culto. Y yo no estoy haciendo nada malo, claro, malo no es, pero no es de Dios. Y hay alguien sintiendo que Dios le está hablando. Hay personas que incluso, si su trabajo les impone un momento diferente al de Dios, lo negocian sin problema, porque tienen que resolver una necesidad. Tienen que resolver una necesidad. Entonces no la resolvemos, pero no como el diablo diga, sino como Dios dice. Alguien alabe su nombre. Como Dios dice, alguien alabe y levántese y dele este momento para Él. Señor, yo quiero solucionar como tú lo dices. Confundimos muchas veces la fe con el riesgo. Y el riesgo es una cosa que hace parte de la necesidad, pero no de la fe. El riesgo hace parte de la necesidad, no de la fe. El riesgo hace parte de la necesidad, no de la fe. Una más, el riesgo hace parte de la necesidad, no de la fe. Por eso el enemigo lleva a Jesús, lo pone en el lugar alto y le dice, tírate a ver si tus ángeles no vienen y te detienen para que no tropieces con piedra. Es decir, para que no te... Y Jesús le dice, bien confundido que es este, que en una necesidad de demostración de fe, porque le estaba manifestando, muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe. No que crees tanto en Dios, asume el riesgo. De un momento, la fe no significa asumir riesgos innecesarios, porque la necesidad tiene en sí mismo sus riesgos. La fe no corre riesgos innecesarios. Es la necesidad la que tiene riesgos, no la fe. Y mira lo que dice el Señor. Verso 7. También está escrito. Mire cómo el enemigo, la primera oferta la dice de su boca, pero como el Señor le reprende con la boca de Dios, ahora dice, tal y como está escrito. Luego el diablo dijo, está escrito,
le dice el diablo, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que alguna no tropiece, porque escrito está esto. Es decir, le habla ahora con la Biblia. Es una tentación mayor. Le habla con la escritura. Hay personas que le hablan con la escritura, que se dejan engañar con la escritura. A todo el que le abre la Biblia y usted dice, ay, pero es que ahí decía en la Biblia, es que tenga cuidado con tanta gente que utiliza la Biblia. Porque dice cosas de la Biblia. El enemigo dice cosas de la Biblia. Pero Jesús le dijo, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. No pongas a prueba ¿qué? En un riesgo innecesario mi fe. Mi fe no tiene que correr riesgos innecesarios, porque mi fe no es para demostrársela a nadie, es para agradar a Dios. La fe no necesita demostraciones. A ver, si tú crees en Dios, entonces dile a esta mesa vacía que haya un pan, y si no hay pan, entonces tu fe no sirve. Pero yo que vengo y te la traigo, yo soy más Dios que el que tú dices que puede hacer cosas. Quiero que entiendas esto. Tener fe es vencer lo que viene, no lo que quiera el diablo. Cuando el diablo me pone en riesgos, yo tengo que decir, no voy a caer en ese engaño, en tratar de demostrarle al enemigo mi fe. Yo no necesito demostrarle al diablo mi fe. Para una victoria sobre la necesidad de creer, es necesario no asumir riesgos que no son necesarios. Ninguna situación puede definir tu identidad. Ninguna situación puede definir tu identidad de fe. Todas las situaciones adversas deben ser absolutamente resueltas con una fe que agrada a Dios, no que asume riesgos innecesarios. Recuerda esto, la fe nos sirve para alcanzar. La fe nos moviliza, la fe es un motor, por eso le agrada a Dios, porque cuando tú tienes fe eres un motor completo, vas moviendo, te vas creyendo, y si hay una adversidad pues la enfrentas, y si hay una necesidad la tomas claramente con sus riesgos, pero tu fe no es un riesgo. El Señor Jesús nos dijo, pero al Señor tu Dios no pongas a prueba. ¿Cuánta gente llega y dice, yo voy a hacer esto porque Dios me respalda? ¿Y cómo sabes que te respalda? No asumas riesgos. Debes entender que Dios es, puede y está. ¿Con quién? Con el que cree, no con el que asume riesgos. ¿Alguien está entendiendo? Denle un aplauso al Señor por eso. Dios es, Dios puede y Dios está con el que cree, no con el que asume riesgos. Ahora, si tú crees y en medio de eso asumes riesgos, tienes el respaldo de Dios. Tienes el respaldo de Dios. Noé no quería asumir el riesgo del ridículo al principio. Y Dios le dijo, yo soy el que puedo hacerte el arca, el que te doy los materiales y estaré contigo en el diluvio. Y hubo respaldo. Con Moisés pasó junto con el pueblo abriendo un mar, Dios, porque Dios estaba, podía y era Dios. Él es, Él puede y Él está. Cuando tienes esos tres elementos fundamentales, no importa el riesgo de ahogarte, porque la necesidad tiene en sí mismo el riesgo. Es que Dios está y quita y pasa por encima de todos los riesgos. Pero tú no puedes salir diciendo, no, yo estoy con Dios, a mí que se me abran los mares, cuidado, porque por ahí te ahogas. ¿Alguien está entendiendo? Dígale, gloria a Dios por el entendimiento. Gracias, Señor. Punto 3, victoria en la necesidad. Estamos en este momento teniendo victoria sobre la necesidad.
La palabra de Dios que da vida. La fe que hace que Dios pueda, sea y acompañe porque Él está. Y enfrente toda adversidad. Punto 3. Quiero que leamos en 2 evangelios, porque creo que el uno complementa al otro, el de Mateo y el de Lucas. Mira esto. Vamos primero con Mateo 4, del 8 al 10. 4 del 8 al 10. De nuevo lo tentó el diablo. Otra vez volvió y lo tentó. Mire usted, tentando la necesidad. Pero esta vez mire lo que hizo. Llevándolo a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Vuelvo y repito, le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Escucha esto. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 5 y 8. Mire allí. Lucas. Vamos a revisarlo en el 4, en el 5 al 8. Dice la palabra. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos. Escucha esto. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré autoridad. Y aquí viene la parte que no dice Mateo. Dice: porque, escucha bien, te daré autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Qué tremendo esto es increíble, la gente no entiende esto. Primero, ¿cómo así que ahora, mire la forma como él busca solucionar una necesidad para llevarte a la derrota? Primero te pide que resuelvas el problema, ¿sí? Que es como el diablo dice, como él te aconseja. Segundo, te muestra que debes asumir riesgos porque tú eres un hijo de Dios, porque tienes fe. Tercero, ahora él usa algo que él tiene. Él dice, tiene que caer en esta. Dice, a mí me han sido entregados todos los reinos. ¿Sabes qué es esto? Los territorios. Los territorios, escúchame bien. Los lugares han sido entregados al enemigo. Por eso es que es tan delicado el tema. Por eso en la tentación anterior dice que lo llevó a la tierra santa, a Jerusalén. Es decir, a esa tierra sí no se la entregó al enemigo. Por eso es tan atacada esa tierra. Porque es la única parte de la tierra en ese momento que no había sido consagrada al enemigo. El resto, todos los reinos. ¿Quién lo dice? El mismo. Y Jesús no le dice, mentiroso, usted no se las venga a dar acá que usted no tiene nada. Usted es un pobre diablo. No le dice eso. No le refuta, no le dice, ¿usted de qué está hablando, señor diablo, Satanás? Porque suyo no es eso, eso es mío. Y aunque fue creado por Dios y fue otorgado a los hombres se lo entregaron ¿a quién? Al enemigo. Y esto tiene que ser claro para todos. Su casa es tierra del enemigo, su empresa es tierra del enemigo, su país es tierra del enemigo, los mares es tierra del enemigo, los aires son tierras son espacios del enemigo. Eso dice la escritura. ¿Cómo así? Ahora todo le pertenece. Sí, por eso hay que arrebatárselo, quitárselo y colocarlo para la gloria de Dios. ¿Alguien está entendiendo? Por eso hay lugares que suceden tragedias. Por eso hay sitios que uno dice, Dios mío, pero ¿por qué sucede esto? Porque el enemigo ha tomado los territorios. Y a veces los hijos del enemigo, los hijos del diablo, los que lo siguen, los que lo adoran, los que lo consagran, por eso consagran sitios, por eso atan lugares, por eso generan círculos territoriales, por eso hacen cartografías espiritistas en sitios, en lugares en donde más se afirma el poder del enemigo. Por eso en la tierra estamos en una permanente batalla territorial con el enemigo. Quiero que lo estés entendiendo. Es una gran necesidad. ¿Cuánto vale lograr comprar una casa, un territorio, un lugar? Vale mucho esfuerzo. ¿Sabes por qué? Porque si estuviera en Dios no te costaría nada. El Señor te lo dio. O no te dio la tierra, o alguien le cobró el planeta. ¿Alguien está entendiendo esto?
¿Alguien tuvo que pagar por este planeta? No, Él lo dio. Nosotros le pusimos el precio y el enemigo le puso la oferta. Por eso llega y le dice, mire qué tentación tan grande en esa necesidad. Dice, si tú me adoras, el tema de la adoración es importantísima, yo te entrego todo esto. Por eso lo llevé al Evangelio de Lucas, que es muy preciso. Dice, porque todo esto me fue dado a mí. ¿Por qué me fue dado a mí? Porque no fue dado a ti. Y si no es de Dios, es del diablo. Punto. Es que yo soy neutro. Neutro no hay nada. Ni el betún. Porque te da brillo. Alguien diga amén. No es que yo soy un equilibrado neutro, que nada de eso, eso no existe. O eres o no eres. O crees o no crees. ¿O existes o no existes? Nadie medio existe. Ni medio cree. Porque si medio cree es como mediocre. Bien, ahí estamos entendiendo todo esto. La necesidad de una victoria sobre el territorio. Necesitamos victoria sobre los territorios, sobre el lugar. Por eso todo lo que pisare la planta de mis pies será dado por Dios. Porque el enemigo fue y lo pisoteó antes. El enemigo fue y lo consagró antes. Y le dijo a Jesús, si postrado me adorares, yo te entrego todo esto. Y el Señor le respondió, escuche esto. Y el Señor le respondió. Estamos en Lucas capítulo 4. Vamos al versículo 8. Escrito está, vuelve y le dice con la palabra, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Adora y sirve, claridad. En el lugar donde estás, adora y sírvele a Dios. Adora y sírvele a Dios. Esta casa es para adoración y esta casa es para servicio de Dios. Si tiene otra utilidad, el enemigo se la lleva. Si esta planta, si este sitio, si este espacio, si esta iglesia se adora y se sirve, eso permanece. Si este espacio lo adora y le sirve, este espacio permanece. Si su familia le adora y le sirve, permanece, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Josué lo entendía perfectamente, cómo prevalecer, cómo no ser del enemigo, adorando y sirviendo, sirviendo y adorando, que todas las cosas sirvan para Dios. Si tu dinero no sirve para Dios, en vano trabajas. Si tu salud no sirve para Dios, en vano vives. Si tu mente no le sirve a Dios, en vano piensas. Si tu matrimonio no le sirve a Dios, vas a tener una dificultad. Y cuando venga la dificultad, es el enemigo el que viene a decir cómo solucionas. La influencia del enemigo sobre las regiones es tremenda. El enemigo le otorgaron los reinos porque nosotros se lo dimos. Y nosotros tenemos el poder en Cristo Jesús de recuperarlo. Por eso en este momento vamos a recuperar también ese territorio, porque escrito está, solamente al Señor adorarás y a Él solo servirás. Porque en este momento, Señor, hay una victoria sobre la necesidad de un territorio. Porque en este momento, Señor, hay la necesidad, así sea tuyo el territorio. El diablo dice, yo lo pisoteé y te lo puedo quitar en un momento. Te puedo mandar un embargo, te puedo mandar un problema, te puedo mandar una amenaza, te puedo mandar una tragedia, te puedo mandar la ruina sobre ese lugar. ¿Cuántos lugares usted pasa y hay ruina? Y en este momento, por bello que sea el sitio, por esplendoroso que sea, así como lo fue el Edén un día y luego quedó una tierra chamuscada, quemada, asolada, desolada, sin una sola nube que le diera lluvia, ahora el Señor está diciendo sobre el territorio por el cual pisas y el territorio el cual vas tiene que ser conquistado como fue conquistada la tierra prometida. ¿Alguien está entendiendo esto? Por eso había una tierra prometida, porque esa tierra era el único lugar que no había sido consagrado para el enemigo, porque era un lugar reservado para Dios. Pero entiende que en muchos lugares, en muchos sitios van a haber adversarios, y adversarios porque hay necesidades. Todo el territorio en este momento, todo el territorio
en donde tú estás empieza a ser tomado por la adoración. Los aires de esta nación empiezan a ser tomados. Los 4 puntos cardinales de este país empiezan a ser tomados. Empieza a decirle desde la región donde tú estás: Padre, en el nombre de Jesús, todo el territorio en el cual yo estoy, el norte, el sur, el oriente y el occidente, está en este momento siendo intervenido poderosamente por esos ángeles poderosos que con espadas y escudos de oro espiritual vienen y derrotan a toda hueste de maldad y a toda oferta del enemigo que quiso que viniéramos a adorarle por un poco de territorio. No me someteré a adorar a nadie, Señor, si no estás tú, si no rindo a ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, empiezo a retomar, Señor, todos esos lugares que el enemigo conquistó por sus estrategias, porque los seres humanos no veían y no sabían a quién rendían su adoración y su alabanza, a quién servían. Por eso, Padre, en este momento, todos los lugares en donde estamos predicando, a donde estamos yendo con esta transmisión, están siendo impactadas en el poder del Espíritu Santo, y alguien se levanta y empieza a tomar la autoridad en el nombre de Jesús y a decirle al enemigo: suelta el territorio que tienes porque no te pertenece. Ahora hay un desalojo del enemigo en el nombre de Jesús, del territorio, de la habitación donde estás, del cuarto donde te encuentras, de la habitación por donde estás caminando en esta hora, del sitio en donde en el hospital estás ahí asistido, en el nombre de Jesús, del sitio en donde te encuentras. Ahora hay una presencia de Dios que toma todo el territorio y empieza a desalojar a principados y potestades de estrés, de necesidad, de escasez, de dificultad, de pleitos, de conflictos, de problemas, en el nombre de Jesús. Ahora las habitaciones de tus hijos empiezan a ser desalojadas de espíritus territoriales en el nombre de Jesucristo. Ahora las habitaciones conyugales empiezan a ser libres en el nombre de Jesús de todo espíritu contrario. Ahora los lugares en donde tú utilizas los servicios de tu casa empiezan a ser libres: baños, cocina, patios, en el nombre de Jesús. Con los comedores, las salas de tu casa empiezan a ser libres en el nombre de Jesús. Hay una derrota completa a la necesidad que hay sobre tu casa. Hay una derrota completa sobre la necesidad que fue puesta por el enemigo en tu hogar. Hay una derrota en el nombre de Jesús sobre tu enfermedad. Se derrota la enfermedad. Estamos logrando una victoria generosa en el nombre de Jesús. Hay una necesidad que está siendo respaldada en este momento por la palabra de Dios que dice: escrito está, no solamente de pan vive el hombre. Hay escasez en alguien que perdió su empleo, pero Dios dice: tú no te puedes preocupar porque yo soy tu proveedor. Yo soy el que te sostendrá y te daré más de lo que recibías. Alguien lo está recibiendo en el nombre de Jesús. En este momento, Padre del cielo, hay una necesidad de asumir el riesgo, pero el Señor te dice: tu fe no asume riesgos. Los riesgos están en la necesidad. Ten fe que yo soy, yo te acompaño y yo hago lo que tenga que hacer. No asume riesgos. Toma esta palabra y dile: Señor, gracias. No tengo nada para ofrecer. Está generándose una gran victoria sobre ti, sobre tu vida. Toda necesidad que tú tengas en tu alma, en tu corazón, entrégasela a Él. ¿Quién mira esta necesidad, Señor? Y el consejero no puede ser más Satanás. Yo quisiera que las piedras se convirtieran en pan, pero yo sé que la palabra de Dios me sustenta toda la vida. En cambio, el pan se gasta en un minuto, porque tu provisión es más grande que mi necesidad. Porque en este momento el territorio en donde estoy es grande y poderoso en ti. Padre, en este momento hay personas que van a comprar lugares, pero esos lugares van a servir y van a adorar a Dios. En el nombre de Jesús, bendigo la casa y la habitación que vas a tener, porque será para Dios. Bendigo el lugar que vas a obtener. Bendigo el lugar en donde tú trabajas. Así tengan 2x2, 4x4, 20x20. Es un lugar tomado por el Espíritu Santo y va a ser lleno de la presencia de Dios. Todo territorio por el cual vayas, tendrás de compañía al Todopoderoso. Tendrás de consejero al fiel y verdadero. Tendrás al que cabalga y va delante de ti. Y tendrás un vallado y un ejército de ángeles a tu alrededor. Yo te pido que tú te levantes del sitio donde estás, si estás sentado,
y levantes tus manos y digas: Señor, yo tengo en este momento una victoria sobre la necesidad. Padre, gracias te doy, porque en este momento toda necesidad, en el nombre de Jesucristo, toda necesidad, ahora mismo, ahora, en el nombre de Jesús, es derrotada. No solamente es satisfecha, es victoriosa en el nombre de Jesús. Preséntate delante de Él y dile a Él en adoración. Recibe la adoración, recibe la exaltación y dile a Él: solo ante ti, Señor, yo me inclino. No adoraré a nada más ni a nadie más. Quiero servirte desde el lugar en donde estoy, desde el trabajo que tengo, desde la profesión que logro, desde el estudio que tú me das, desde la familia que tú me otorgas, desde la necesidad que estoy pasando. Solamente tú eres digno. Alábalo. Llena de alabanza todo el día tu casa, tu territorio, y verás la victoria sobre toda necesidad en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Es tu palabra, gracias, que nos permites transmitirla, que nos permites orar. Gracias por cada persona que ha estado hoy y las personas nuevas. Envíenos a través de la suscripción y de la inscripción sus datos. Queremos orar con ustedes, queremos llamarles, conocerles y vincularles al ministerio. Si crees que en este momento alguien necesita de una victoria sobre su necesidad, compártele el link para que pueda ver el mensaje y así podamos llevar la palabra de Dios. Cuando tú te suscribes en este canal, estás bendiciendo este mensaje, estás bendiciendo este canal y este ministerio. Vamos a orar por la economía y vamos a pedirle al Señor que nuestros diezmos y nuestras ofrendas en este momento sean eso, un servicio y una alabanza para Dios. A través de los espacios confiables en donde usted puede entregar su diezmo y su ofrenda, a través de los canales virtuales www.eduardoropart.com/donaciones. Allí puede ingresar y son muy fáciles los pasos para que usted pueda desde sus cuentas de ahorro o desde los lugares en donde quiera trasladar o transferir, como es el nombre correcto, la porción del dinero que usted tiene en su corazón para bendecir la obra de Dios, que ininterrumpidamente durante más de 2 décadas hemos llevado en todos los espacios y a todos los lugares. Ahora lo hacemos también a través del online, del internet. Gracias, Padre, porque también a través de la línea WhatsApp, +57 si estás fuera del país, 318-865-4977, podemos solicitar las cuentas de la iglesia Casa de David y poder entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras donaciones y a través de ellas bendecir tu nombre y tu palabra. Señor, te doy gracias por cada persona que diezma, que ofrenda, que en este momento entrega, Señor, parte de su economía, lo que han dispuesto en el corazón, con alegría, con libertad, con generosidad, para que todas las cosas, Señor, que a través de la economía estén, no tengan ningún riesgo que asumirse innecesario, ninguna adoración diferente a la que debemos hacer hacia ti, porque si el enemigo nos quita el diezmo y la ofrenda, nos hacemos parte de esa situación de entregarle los reinos a Él. No les entregamos porque los territorios y especialmente de nuestra economía te pertenecen, Cristo Jesús. Gracias, Padre, por cada vida, cada persona que en este momento lo hace, y quien no lo puede hacer de alguna forma o por alguna razón, permítele, Señor, que primero la bendición tuya esté sobre él para el entendimiento o para ella, para que pueda con libertad poderlo hacer en el momento preciso, para que tú le des la bendición oportuna, generosamente. El dinero no lo puede dar cualquier fuente, pero la bendición sobre el dinero a través de nuestro diezmo y ofrenda. Gracias, Padre, por cada vida, cada necesidad, cada situación. En el nombre de Jesús colocamos, Señor, este tiempo ante ti para que todas las necesidades tengan una victoria en Cristo Jesús, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Ahora tenemos un portal seguro donde puedes realizar tus donaciones. Ingresa a www.eduardoropart.com
Link Donaciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.